Estimados, muy buenas tardes a todos. Muchas gracias por estar participando de esta nueva iniciativa de SPVox en este nuestro primer seminario y particularmente este seminario sobre SharePoint desde cero. Agradecemos, la verdad, el que se hayan inscrito, el que le hayamos bombardeado en redes sociales, con nuestros correos, principalmente a nuestros amigos y partners. Y la verdad que estamos súper contentos de poder recibirlos a todos acá en nuestra primera iniciativa. Siempre hemos tratado de llevar nuestros proyectos de desarrollo y soluciones en Microsoft, llevarlos un poco más allá. No solamente llevar la solución, sino también llevar un poco el conocimiento. Y la verdad que esta iniciativa que estamos llevando a cabo y que se ha ido evolucionando, que el año pasado hicimos unas cuantas sesiones, de Teams, por ejemplo, pero este año quisimos cambiar un poco el foco porque creemos que estamos viviendo una época de mucha transformación. En esta transformación, hoy día es esencial que podamos subir a esta transformación digital a todos los roles de una organización. Es importantísimo desde este punto de vista que tengamos a los analistas contables, que tengamos a los ingenieros calculistas, que tengamos a los prevencionistas de riesgo, a los periodistas, a los diseñadores, a los relacionadores públicos. Una vez ya arriba de este tren digital, de esta transformación digital. Por eso es súper importante un seminario como este, porque finalmente creemos que herramientas tan poderosas proveniente de esta plataforma de Microsoft 365 y particularmente SharePoint, porque se transforma particularmente en la forma como queremos trabajar y como queremos desarrollar soluciones, son fundamentales el que los mismos usuarios, no importando que sean informáticos, no importando que sean del área de TI, finalmente se vayan empoderando y ellos mismos vayan generando sus propias soluciones. Cuando partimos hace 20 años atrás exactamente, porque hoy día está de cumpleaños las tecnologías de SharePoint, un poco la filosofía del producto, y así lo ha dicho el mismo grupo producto, con el que hemos tenido la suerte de conversar, es que la filosofía del producto es que los mismos usuarios se empoderen de las soluciones, ¿ya? Que ellos mismos vayan fabricando sus soluciones a medida que vayan necesitando y que el negocio se vaya transformando. Por eso es que se vuelve tan esencial hoy día que le demos un vistazo a la mirada desde SharePoint y a Microsoft 365 en general, como un lanzamiento desde cero, o sea, todas las capacidades que podemos sacarle desde el punto de vista de usuario. Por eso es que este seminario que hemos establecido en 4 sesiones empieza desde lo más sencillo, mostrándoles, presentándoles hoy día las capacidades de SharePoint y Microsoft 365 y va a ir evolucionando en las próximas semanas para mostrarles las potencias de las cosas que ustedes pueden realizar. Y vamos a terminar desarrollando soluciones. Vamos a mostrarles buenas prácticas respecto a las soluciones. ¿Para qué? Para que aquellos usuarios funcionales de la organización finalmente vayan empoderándose no solamente de un conocimiento para armar cosas, sino también armándose un conocimiento para finalmente ir aportando a nuevas ideas de la transformación digital en las organizaciones. Así que, más que agradecido, ya tenemos más de medio centenar de personas conectadas y siguen subiendo, así que le agradecemos un montón al que hayan recibido y muy honestamente, la verdad que me emociona mucho el saber que hay tanta gente que quiere comenzar, porque finalmente conocer de tecnología, aportar con transformación digital a la organización, cambia vida. No solamente cambia vida de las personas que hacemos tecnología a diario, sino que finalmente cambia la vida de los clientes de esas organizaciones, de los trabajadores de esa organización. Así que es súper importante y agradezco mucho porque finalmente es de un impacto positivo importante para nuestra organización, para nuestra sociedad en general, sobre todo en el minuto que estamos viviendo, ¿ya? Sin más preámbulo, vamos a empezar. Sí, y sí quiero agradecer también, porque me acompaña hoy particularmente también, está Daniela Chacana, que es nuestra directora de marketing, está Alberto Candia, que es nuestro arquitecto de soluciones, y también está Héctor Herrera, que es nuestro líder de proyectos. Y en conjunto, nosotros 4, y se van a sumar muchas personas y colaboradores de SPVox a este seminario, vamos a ir contestando sus preguntas,
por favor tomen la posibilidad de contestar las preguntas ahí en el chat. Ahí hay un icono particular para que ustedes vayan haciendo preguntas. Así que, por favor, demos adelante. Muchas gracias. Aquí aprovecho de presentar a Héctor también para que lo conozcan. Y don Héctor saluda con la manito. Ya está saliendo ahí al aire. Y vamos a comenzar a trabajar directamente ya en nuestra presentación. ¿Ya? Vamos ahora ya. Lo primero que quiero contarles es que lo que queremos realizar aquí particularmente tiene que ver con entender que la mirada que queremos realizar a este seminario, insisto en la idea de que finalmente es una introducción. Queremos que todos conozcan esta tecnología y que todos le saquen provecho. ¿Ya? Hoy día particularmente, a pesar de que este equipo es amplio, hoy día me va a estar acompañando Héctor Herrera, y la idea es que nos vayan conociendo también, y voy a dejar ahí también que Héctor se presente. ¿Qué es lo que queremos lograr nosotros finalmente en estas sesiones? Queremos lograr tener un contexto de Microsoft 365, el que ustedes logren evidenciar, por ejemplo, los cambios que existan entre SharePoint y OneDrive. Hay muchos usuarios que hoy día tienen muchas dudas respecto a cómo utilizar cada una de estas herramientas por separado, que son prima hermana. Y vamos a ir avanzando al punto de conocer al detalle las Power Platform, Power Apps, Power Automate, cómo Microsoft Teams también se vincula claramente con SharePoint, y finalmente generar soluciones mucho más robustas, incluso acompañándolos por Planner y Power BI. Ahí paso ahora a presentar a Héctor, y Héctor ahí nos cuenta un poco y también les dé su bienvenida. Sí, muchas gracias Juan por el pase. Bueno, me presento, mi nombre es Héctor Herrera, soy uno de los líderes de proyectos, líder de ambiente de soporte y encargado también de Microsoft 365 dentro de SPOX. Con antecedentes personales, más que nada para que me conozcan, padre de una hermosa princesa, enamorado de mi hija y cat lover, totalmente cat lover ahí. En verdad, hartos de SPOX somos bien amantes de los gatos, así que hay un tips que quizás después más adelante vamos a empezar a comentar. Y ahí están mis datos, mi correo, mi LinkedIn, por si en algún momento necesitan tener algún contacto con referente a Power Platform, SharePoint, tienen alguna duda, nosotros normalmente vamos subiendo contenido sobre ello, así que bienvenidos. Las puertas de la mensajería están abiertas para que podamos conversar y si tienen alguna duda poder apoyarlos en ello. Y bueno, como comentaba Juan, acá nos vamos a enfocar en que ustedes puedan tomar esta información, poder subirse al tren del conocimiento de Microsoft 365 y sobre todo en este seminario que vamos a hablar sobre SharePoint, pero SharePoint también enfocado a, por ejemplo, las Power Apps, que es por el lado que yo me sitúo acá en la empresa y lo vamos a ver también en profundidad en una de las sesiones más adelante. Así que ahora dejo a Juan, que también se va a presentar. Así que, don Juan, adelante, por favor. Muchas gracias, don Héctor. Bueno, la verdad que mucha presentación, no quiero tampoco demorarla. Mi nombre es Juan Andrés Valenzuela. Yo creo que muchos lo han bombardeado por redes sociales de lo que estamos haciendo en SPOX. Casualmente o particularmente mi relación con las tecnologías tiene que ver con SharePoint. Por lo tanto, si hoy día Microsoft SharePoint está cumpliendo 20 años, de cierta manera estoy cumpliendo 20 años también trabajando este tipo de tecnología. Y tengo el honor de liderar SPOX como uno de los directores. Así que también esto ha generado también relacionarme también con muchas personas, muchos clientes, y no hay otra forma de agradecer finalmente el éxito que hemos tenido como compañía, de también poder seguir divulgando las tecnologías de tecnologías Microsoft, tecnologías SharePoint, para que mucha más gente se vaya empoderando. Y créanme, no es menor que solamente no es una utilidad para las compañías, sino finalmente ustedes también tienen que considerar que es una utilidad para uno, para el crecimiento profesional. Así que es súper importante que ustedes lo tengan súper claro, porque finalmente en esa lógica como tal, ustedes
no solamente alimentan con conocimiento a su compañía, sino finalmente generan una base de conocimiento para el desarrollo profesional propio, ¿ya? Sin querer retardarnos más, vamos directamente a lo nuestro. Partimos a la hora particularmente para aprovechar cada minuto. Esta primera sesión es introducción a Microsoft 365 y SharePoint. Y en ese aspecto en particular, una de las gracias que tiene esta tecnología, tenemos que entender un poco cómo nace la lógica de esta plataforma en la nube. Antiguamente, y cuando comenzamos en la era de las soluciones de colaboración y de mensajería, estos mundos que estamos viendo acá estaban por separado. Teníamos aplicaciones y servidores dedicados al correo electrónico, teníamos servidores y aplicaciones dedicados a la mensajería en chat, esto no es nuevo, y así para las reuniones de voz, teníamos Office aislados del mundo de los servidores, y obviamente la posibilidad de gestionar contenido en un sitio web totalmente desconectado al mundo de la ofimática. Estoy hablando 20 años o más. Generar una implementación de correo electrónico hace 10 años incluso era muy caro. O sea, no era ni pensable que una pequeña empresa o una mediana empresa pudiera dar un salto para tener su servidor de correo electrónico, ¿ya? O sea, sí habían posibilidades, habían hosting que se dedicaban a eso, pero finalmente su propio servidor y manejar su propia seguridad, la verdad que estaba bajo un alcance muy estratosférico para las pequeñas empresas. El gran salto que tienen las tecnologías nube, particularmente, tiene relación en que finalmente de los elementos que nosotros queremos considerar de la tecnología nube, es que finalmente han llegado a democratizar de cierta manera el acceso a tecnología, ¿ya? Y en ese sentido yo creo que, y quiero destacar particularmente, que no solamente ha sido Microsoft, sino finalmente han sido otras tantas herramientas. Sin embargo, la experiencia de Microsoft ya en la productividad empresarial venía hace mucho tiempo. O sea, ya veníamos trabajando con servidores de correo electrónico, como Exchange, ya veníamos trabajando con servidores de website, como era los site server, por ejemplo, hace mucho tiempo atrás. Veníamos trabajando con Live Meeting y otras herramientas que son mucho más antiguas, pero ese conocimiento finalmente permitió que aproximadamente el 2006-2007 Microsoft empezara a trabajar con tecnología que hoy día hasta ese momento estaba destinado solamente a servidores en las grandes empresas, que eran miles y miles de dólares su implementación, a implementaciones en la nube, donde tenemos un profesional particular que tiene a lo mejor servicios totalmente independientes, un abogado, hoy día tiene la capacidad de contratar un servicio de Microsoft 365 con una cuenta y hoy día finalmente tiene los mismos privilegios que tiene una compañía que tiene 5.000 cuentas. Puede tener correo electrónico, puede tener SharePoint, puede tener la posibilidad de gestionar sus contenidos, puede tener Microsoft Teams. Entonces, finalmente, si se fijan, un usuario profesional o 2.000 usuarios de una gran compañía finalmente están en similares condiciones. Obviamente la diferencia está en la cantidad de personas, pero es súper accesible. O sea, finalmente hoy día con valores promedio de $10, hoy día una persona puede tener una instancia de Microsoft 365 completa para trabajar con un usuario. Eso finalmente es un impacto, por ejemplo, para los emprendedores tremendo. O sea, ¿cuántos emprendedores empiezan una persona, 2 personas y 3 personas? Y podría fácilmente empezar a generar su estructura, organización de transformación digital con $10 al mes. Por lo tanto, en ese sentido, yo creo que el impacto que tiene es tremendo, considerando que para implementar la nube, particularmente de Microsoft 365, con estos 5 pilares que vemos acá, la verdad es que no requieres tener al lado un informático trabajando directamente. Aquí mis colegas informáticos me podrían golpear o decir, oye, ¿cómo se te ocurre decir eso? Pero es la verdad, finalmente hoy día claramente debe haber asesoría, claramente hay empresas que están prestando ayuda hasta startups, pero finalmente, insisto, una persona o una empresa unipersonal puede empezar a adquirir todo este conocimiento
para desarrollar sus propias soluciones. Y es un poco a lo que nosotros invitamos hoy día, y por eso que hablamos de SharePoint desde cero, porque desde nuestro punto de vista creemos que SharePoint es base fundamental para entender todo el resto del ecosistema. Obviamente el correo electrónico siempre nos va a acompañar. Lo más seguro, Microsoft Teams pasa a ser un elemento fundamental. Sin embargo, una de las gracias que tiene SharePoint como plataforma dentro de Microsoft 365, que es capaz de conectar todos estos mundos. O sea, el correo electrónico, Microsoft Teams, la información es SharePoint, Teams, finalmente también tengo acceso a SharePoint a través de Teams. Podemos generar coautoría de contenido, como vamos a ver hoy día junto a Héctor, con Office Online en los mismos sitios de SharePoint, y gestionar sitios y contenido, generar nuestras páginas web de intranet a través de SharePoint, ¿ya? Y solamente haciendo clic, sin nada, absolutamente nada de código, ¿ya? Y eso es lo más importante. Entonces, en ese sentido, Microsoft 365 se ha transformado en una revolución. Sí, muchos dirán, tenemos muchas empresas, muchos vendors que se dedican a eso, pero créanme que la experiencia de venir de la productividad empresarial, que viene de hace mucho más de 20 años, es un resumen de mucha productividad que finalmente Office es finalmente quien nos da mucho de ese sentido, es que robustece el conocimiento y saber cuáles son las necesidades. Hoy día la tendencia de trabajo en la forma como trabajamos cambió rotundamente. Exactamente hace un año aproximadamente, y de hecho faltan unos pocos días para el aniversario de la declaración de pandemia, la forma de trabajar cambió tan abruptamente que la transformación digital de las organizaciones saltó 3 años en solamente 3 meses. Eso quiere decir, si se declaró pandemia en marzo, en junio las empresas ya habían dado, muchas, el salto de 3 años en transformación digital, porque implementaron trabajo a distancia, porque implementaron Microsoft Teams, porque implementaron la definición de gestión de contenido a través de SharePoint. Entonces, es fundamental. Estos números que estamos acá, yo creo que hoy día pueden quedar un poco chicos, en el sentido de que hoy día la tendencia del trabajo, del teletrabajo sobre todo, hace que finalmente estemos conectados no solamente con el computador, sino que finalmente estemos conectados desde los mismos dispositivos smartphone. O sea, el corregir un documento, el visualizar un correo, o sea, hoy día lo tenemos disponible totalmente, ¿ya? Y por otro lado, considerando que las personas normales y corrientes, no informáticos, a eso me refiero, ya tienen una cierta capacidad de manejo de herramientas web por las redes sociales. Las redes sociales fueron una buena inducción a las redes corporativas, por así decirlo. Finalmente impacta que las personas no tengan que dar un salto tan abrupto, ¿ya? Las brechas no son tan largas, ¿ya? Y es verdad, o sea, hoy día una persona que maneja redes sociales y que, independiente de las edades, porque siempre hay mitos respecto a las edades, ustedes se van a dar cuenta que es súper fácil que después maneje cualquier otra herramienta a nivel corporativo, ¿ya? Y lo más probable que este 50% de clientes empresariales que van camino a la nube, yo creo que ya ni siquiera camino. ¿Ya? Yo creo que en las empresas hoy día no solamente hay un 50%, sino que puede ser un poco más. Estos finalmente son valores que son pre-pandemia y que hoy día recién fue tan alta la transformación, fue tanto el salto, que hoy día los expertos y las consultoras no son capaces de definir números nuevos respecto a cuántos son los porcentajes de dispositivos, de empresas, de clientes y personas conectadas a la nube corporativa. En ese sentido, la respuesta de Microsoft ha sido bastante eficiente. ¿Por qué? Porque fue capaz de llevarnos a un cloud totalmente empresarial, donde constantemente se están mejorando los servicios, ¿ya? En el sentido, aquí, antiguamente nosotros instalábamos el Office normal, que todavía sigue existiendo, ese que nosotros instalamos desde el disco. Hoy día, cuando trabajamos con un Office basado en el Microsoft 365, lo instalamos desde la nube y se actualiza desde la nube. Y no tenemos que esperar una instalación de lo que nosotros llamamos un Service Pack, que era un paquete de software tremendo para actualizar el software, o comprar nuevamente el software, ¿ya? En 3 años más comprar nuevamente el software. Hoy día no. Recibimos actualizaciones inmediatas. Y de hecho, hoy día permite incluso que nosotros hoy día ni siquiera nos demos cuenta realmente del impacto,
¿ya? En el impacto en el sentido de cuáles son los elementos particulares que están bajando, ¿ya? Entonces, es súper ágil en ese sentido. Ahora, lo otro que finalmente nos permite el tener esta productividad de nube que es flexible. ¿Por qué es flexible? Porque ya como les comentaba, yo soy un profesional independiente o soy una empresa unipersonal. Hoy día yo trabajo con una cuenta. Si empieza a subirse más gente a mi organización, yo empiezo a comprar las cuentas asociadas. Por lo tanto, es totalmente elástico, ¿ya? Y eso permite finalmente que tú no te amarres una implementación, que es lo que pasaba antiguamente con las grandes empresas que tenían los recursos, donde gastabas miles, a veces millones, en una implementación de servidor de algo que no sabías que finalmente iba a tener uso. Hoy día no. Hoy día finalmente, incluso para otros vendors, o incluso Microsoft podría ser una amenaza si los servicios no fueran buenos, porque finalmente tú pagas $10, $15 por unos cuantos meses y si no te gusta te vas. Hoy día va a ser súper difícil que los usuarios hagan eso porque en realidad el servicio que otorga este tipo de plataformas nube, la verdad que hace finalmente que el retorno de la inversión de las organizaciones pequeñas o grandes sea de bastante calibre, ¿ya? Y lo otro, que finalmente es que sean familiares al usuario final. Yo creo que ahí en ese sentido estamos en deuda de no poder mostrar cosas como esta, ¿ya? Yo creo que son súper importantes iniciativas como esta porque va a permitir que ustedes se den cuenta que hay situaciones con las cuales ustedes pueden comenzar a trabajar, ¿ya? ¿Qué incluye Office 365? Bueno, Office 365 incluye, ya sabemos, correo electrónico, Microsoft Teams, que yo creo que ustedes ya lo han escuchado hablar mucho, el Office 365 en general, Power Platform, ya como tal, y un montón de otros servicios que son parte del ecosistema y que esperamos con ustedes irlos trabajando, donde para nosotros el corazón del trabajo particularmente es SharePoint. ¿Ya? Ahora, aquí hay un punto importante y que tiene que ver con la filosofía. Estos 3 puntos que están acá tienen que ver con parte de la filosofía del producto, incluso de hace 20 años atrás. Cuando en 2001 se lanza SharePoint Portal, se define que la filosofía del producto tiene que ver con la posibilidad de poder definir que la herramienta sea totalmente administrable por los usuarios, ¿ya? Eso finalmente es lo que se está esperando de la herramienta. Por lo tanto, lo que hace estos 3 puntos probablemente tal de la filosofía del producto SharePoint es que conecte y empodere a las personas. Conectarlas, obviamente, porque están comunicadas a través de una plataforma, pero que las empodere, finalmente significa, y lo que yo generalmente les digo a los alumnos en los talleres que realizamos, cuando hacemos clases en la academia, es que SharePoint es como el típico pool de juegos de Lego, que tiene un sinnúmero de formas, un sinnúmero de colores y que me permite construir mis soluciones a medida que yo vaya aprendiendo cómo utilizar esas partes. El que el usuario sepa cómo se construye estas partes finalmente permite que él pueda construir una solución a medida de su necesidad. Y eso impacta directamente en el tercer punto. Porque finalmente, ¿qué pasaba en la filosofía antigua del desarrollo de software o el desarrollo o la implementación de plataforma? Que si yo tenía, por ejemplo, una lista de información donde yo llenaba las órdenes de trabajo y en un momento mi negocio cambiaba y ese formulario necesitaba un nuevo campo, por ejemplo, necesito controlar el responsable después de 2 años, eso significaba que yo tenía que ir a la organización y buscar a alguien que desarrollara esa parte para poder implementarlo. Si no tenía desarrollo interno, tenía que salir a buscar desarrollo afuera y tenía que elevar los requerimientos, tenía que pasar por una etapa de análisis propio de un desarrollo. Pero hoy día, la herramienta tal como viene, finalmente me permite a mí como usuario agregar ese campo al formulario, ¿ya? Entonces, es de un impacto tremendo, porque finalmente responde rápidamente a la necesidad del negocio, de su usuario, y finalmente no nos deja estancados. Claramente, cuando el usuario va conociendo la herramienta, se va poniendo más exquisito, va necesitando más cosas y claramente quizás el juego Lego tal como viene, off the box, no es suficiente. Bueno,
Y ahí podemos aparecer nosotros, obviamente, fabricando las piezas del Lego específicas para lo que ustedes necesitan. Pero claramente, el conocer cómo funcionan las piezas de Lego preliminarmente es fundamental. Eso sí que es fundamental, ¿ya? Una de las primeras cosas que queremos mostrarles con Héctor tiene que ver con la estructura de sitio web. Una de las gracias que tiene SharePoint es que, por llamarlo en fácil, y como queremos que sea SharePoint desde cero realmente, y para decirlo en fácil, que SharePoint nos permite generar intranets corporativas. Yo creo que ese es el resumen que permite generar un paraguas de todo lo que puede lograr SharePoint a nivel empresarial. Genera intranets corporativas. Que haya posteriormente la intranet corporativa, la verdad que soluciones, desarrollo de aplicaciones, gestores documentales, gestores de procesos. Pero primero, el primer paso es estructura de sitio web, ¿ya? Y en ese sentido, ahí podemos nombrar, no sé, mucho. Ahí, Héctor, tú ayúdame con ejemplos de sitios que se pueden ir generando. La verdad que hay ejemplos por doquier. ¿Tú cuántos ejemplos en clientes hemos tenido de Claro, tipos? nosotros hemos generado, por ejemplo, sitios de comunicación, algo también de finanzas, para los bufetes de abogados que también estuvimos trabajando, eh, los mismos sitios de Teams que también sirven bastante, que pueden apoyar y ayudan bastante en el manejo incluso diario de equipos completos, los mismos gestores documentales. O sea, acá nosotros, la gracia que tiene SharePoint es que existen tantos sabores que nosotros nos podemos ir adecuando al que más nos guste y poder empezar a potenciarlo. Y como dice Juan, esto finalmente es como tener acá piezas de Lego y empezar a ver, esto es lo que me necesito, esto es lo que me gusta, y lo empiezo a agregar, lo empiezo a componer con distintos, eh, entre listas de SharePoint, bibliotecas, que finalmente van haciendo que este sitio vaya tomando más peso para después poder vincularlo con otras cosas, como por ejemplo una Power Apps. Claro, y en ese sentido es súper importante que ustedes entiendan que podemos generar muchas estructuras, ¿ya? Hace poco estuve en un taller con cliente y me decía, ok, yo puedo crear muchos sitios, pero ¿cómo los ordeno? Finalmente eso va a depender de cada objetivo. SharePoint no tiene ninguna una tabla de mandamientos que te diga cómo estructurar tu sitio, ¿ya? Lo importante es que sepas que tú puedes crear los sitios. El cómo lo hacemos finalmente puede depender del objetivo, para qué sea ese sitio, del objetivo que tenga su organización. Y eso es súper importante que ustedes también lo tengan en cuenta, ¿ya? Y un poco para seguir avanzando acá, mira, quiero empezar directamente a pantalla, aquí nos vamos a ir a mucha pantalla de aquí en adelante. Queremos dejar de lado la PPT y me voy a ir particularmente a un sitio que tengo acá y que he estado preparando de demo. Y quiero que se hagan una idea finalmente que esta es la forma como generalmente nosotros tenemos disponible para trabajar con SharePoint. ¿Ya? Lo que estamos viendo aquí particularmente tiene que ver con un sitio para una unidad legal. Yo me imaginé que no importa cuál sea la organización, probablemente tengamos una unidad legal. Probablemente esta unidad legal sea una de las unidades o departamentos que más documentación generan, ¿ya? Por lo tanto, vamos a trabajar un poquito en esta demo y la idea es que la vayamos desarrollando en las próximas semanas a medida que vayamos especificando. Lo que tenemos acá, finalmente, no es otra cosa que un sitio web que se construyó en forma bastante rápida. Ahora, ¿cuál es el impacto de esto? Y para que ustedes lo tengan claro, es que finalmente esto yo lo construí a partir de una plantilla. O sea, aquí en este sitio web está todo fabricado solamente con clic de mouse y escribir un nombre. Aquí no hay código, ¿ya? Esto es muy importante que ustedes lo consideren. Ahora, ¿qué Juan, tiene este sitio web? Sí, Héctor. Juan, por ejemplo, si un usuario que nunca ha tenido SharePoint, ¿podría optar a un SharePoint quizá a bajo costo o gratis por un tiempo? O sea, sí, o sea, de hecho, una de las cosas interesantes que tiene hoy día el trabajar con SharePoint, primero, a bajo costo me refiero, ya, yo quiero probar, por ejemplo, qué pasa con la plataforma Microsoft 365. Quiero comenzar a probarla sin gastarme esos 10 o $15. Y incluso hay precios con $5.
Ya, ¿ve? Hay una posibilidad incluso de trabajar en modalidad trial, ¿ya? 30 días sin costo. Y lo segundo, quiero empezar particularmente con un sitio donde yo no quiero gastarme el tiempo de hacerlo y quiero probar. Y existen, ¿ya? Y una de las cosas que vamos a hacer también es fabricar un sitio, yo como usuario, a partir de una plantilla. Y eso me va a costar unos par de clics, ¿ya? Entonces, finalmente, eso también nos podría ayudar, ¿ya? Ahora, en base a este sitio, por ejemplo, acá tengo documentación, tengo noticias y tengo algunos elementos gráficos que ayudan bastante a transformarlo en esto una especie de intranet, ¿ya? ¿Cuál es la gracia de acá? Es que finalmente lo que pretendo particularmente es que podamos construir y verificar qué cosas puedo hacer. Atendiendo que esto es una unidad legal, yo aquí tengo dos bibliotecas. Un lugar donde las organizaciones guardan información. La idea es que aquí puedan entrar los abogados, pueden entrar los socios de la compañía y puedan revisar información. Tengo una biblioteca que se llama Documentos Comunes y que tengo una especie de acceso directo desde acá, ¿ya? Y también tengo otra biblioteca que no la tengo en la portada, que se llama Cardex de Casos y que está acá. Ahora, ¿cuál es la gracia de esta página de inicio? Que es como la típica portada del diario. Finalmente es un acceso rápido a toda la información que hay detrás de este sitio. Ahora, llegar a fabricar particularmente esto, la verdad que es súper rápido en el sentido que tenemos la posibilidad de fabricarlo como plantillas. Y tengo la posibilidad de agregar noticias, que tengo la posibilidad de agregar las actividades o los últimos documentos que se han subido, tengo acceso rápido a las bibliotecas, puedo fabricar nuevas bibliotecas, incluso yo me tomé aquí la libertad de incluso colocar como un elemento gráfico un video de YouTube que me parece importante para la unidad organizacional. Y ahí aprovecho de pasar promoción al canal de YouTube. Y chiche nada más, por ejemplo, que me permiten ver una cuenta regresiva. En este caso, la parte 2 de este seminario, que es la próxima semana. ¿Ya? Ahora, ¿cómo puedo lograr eso? Que a eso te referías tú, ¿cierto, Héctor? ¿Cómo logro esto fácilmente? Así es. Como poder quizá con un usuario que no tenga ningún conocimiento, como bien comentabas tú al principio, simplemente quiere meterse en este mundo, en este maravilloso mundo de SharePoint. ¿Cuál vendría siendo, por ejemplo, el primer paso que tendría que hacer? Bueno, ahí yo lo primero que les recomendaría particularmente asociado a eso es que estos usuarios primero se van a encontrar con la plataforma con esto. ¿Ya? Voy a volver al home. Office.com. Yo creo que muchos de los usuarios que trabajan con Office sin saber lo que pasa en SharePoint, y de hecho incluso solamente el correo electrónico, se van a encontrar particularmente con este Office.com, que es como la portada de todos los servicios. Y aquí al interior particularmente se van a encontrar con todas las aplicaciones. Junto con la aplicación de Outlook, que yo creo que es la más utilizada por las organizaciones que comienzan a subirse a Microsoft 365, está SharePoint, ¿ya? Y en este SharePoint particularmente es un escenario donde yo visualizo todos los sitios de SharePoint que tenga disponible, pero también, que esto aquí hay muchos ejemplos acá, y también la posibilidad de esto, de crear un sitio. ¿Ya? Y cuando vamos a crear un sitio, digo, oye, pero quiero crear un sitio para la compañía, quiero crear un sitio de noticias. Aquí tenemos diferentes formas de comenzar a trabajar. Yo quiero crear un nuevo sitio y una de las grandes garantías que tiene trabajar con SharePoint es que está basado, mucho de la información, mucha de la estructura está basado en plantilla. Entonces, finalmente, yo puedo, por ejemplo, crear un sitio de equipo, que es como para el trabajo del sitio que estábamos creando, que estábamos viendo recién, unidad legal. Y de hecho, esta plantilla yo utilicé particularmente, pero vamos a hacer otro caso. Hagamos cuenta que en mi compañía hay un área que se encarga de comunicaciones, que está a cargo de un periodista, de una relacionadora pública, y necesita generar rápidamente. Recordemos la filosofía del producto, responder rápidamente a la necesidad del negocio. ¿Por qué necesito mantener un marketing interno de la organización? Bueno, elijo el Communication Site, sitio de comunicaciones, que además
además de ser una plantilla muy particular, me da la posibilidad de generar diferentes tipos de diseño. Un diseño showcase muy asociado a la gráfica, muchas fotos, uno de tópicos en particular, que finalmente es una gran noticia centralizada, y otros que van en detalle. Y bueno, si ya conozco el detalle y no necesito tanto relleno, comienzo un sitio en blanco. Ahora, fíjense el gran detalle acá. Yo voy a generar un tópico que no solamente está desplegando un sitio interno para la organización para verlo en el computador, sino también para verlo en forma responsiva en cualquier dispositivo móvil. Entonces imagínense que tenemos muchas personas que estén en terreno por cualquier situación. Yo necesito generar un lugar donde las personas, no a través de OneDrive, que lo vamos a revisar, que es también la típica forma como accedemos a documentación, sino que también tengo un solo lugar centralizado para llegar a la información. El teléfono, a través de SharePoint, puede llegar a ser el vínculo entre la persona y la información que ni siquiera está dentro de la organización. ¿Ya? Voy a crear este sitio, le vamos a dar un nombre, sitio de marketing, le vamos a dar ese nombre particular, y todo sitio tiene que tener un nombre particular porque va a estar alojado en una ubicación web. Y esto es una pregunta que generalmente me hacen, y a Héctor se la hacen generalmente. Oye, Héctor, este sitio web va a estar alojado yo lo estoy implementando en mi compañía, pero aquí hice una página web. ¿Eso quiere decir que a la información interna va a poder acceder cualquier persona? No, solamente personas que estén bajo finalmente el contexto de nuestro sitio. Ahí también hay algo que después quizás vamos a comentar un poco más en detalle, pero existen reglas de seguridad que son tanto por grupo como a nivel de usuario directo. Entonces ahí, finalmente, como dice Juan, vamos a tener un vínculo donde van a poder ingresar usuarios, pero obviamente bajo un login previo de Microsoft 365. Claro, o sea, ahí un poco para también aterrizar la idea, es que entendamos que a pesar de que esto está ubicado en un sitio web, a pesar de que nuestro correo electrónico lo estamos leyendo de un sitio web incluso, cuando lo vemos a través del browser, a pesar de que nuestro correo electrónico está alojado en la nube, no significa que cualquier persona pueda entrar a mi correo electrónico. Lo mismo pasa con estos sitios de SharePoint. Son intranet corporativas que no están ubicadas dentro de mi organización porque están en la nube, pero que solamente están hechas para que la organización se pueda subir a ella. O sea, yo tengo una cuenta de correo y esa cuenta de correo es la que me permite finalmente definir el propósito y la, de cierta manera, seguridad de la información de este sitio. ¿Ya? Eso es el primer detalle. Una descripción que obviamente siempre se recomienda para que los usuarios después puedan ubicar fácilmente el sitio. Y una gran pregunta es finalmente qué idioma. ¿Ya? Aquí ustedes están viendo una mezcla entre español, inglés. La verdad que esto tiene que ver más que nada con mi configuración regional, que siempre la mantengo en inglés para tratar de mantener algunas pruebas de algunos proyectos. ¿Ya? En este caso, este sitio de comunicaciones yo lo voy a agregar en español. Y uno de los primeros detalles que voy a empezar a verificar inmediatamente acá es que este sitio, fíjense, ya viene prearmado con una estructura de diseño, ¿ya? Tal como el sitio que estamos viendo de unidad legal. Tiene otro formato, totalmente distinto. Este es un sitio de equipo. Y este es un sitio que está hecho bajo la plantilla de noticias. Ahora, ¿qué puedo generar en él? Finalmente, la misma definición. De hecho, este de acá, de unidad legal, también tiene noticias, y este sitio de marketing le da más importancia, obviamente, a la noticia. ¿Ya? Ahora, ¿cómo voy agregando cosas? Como esto es plantilla, particularmente, la forma en que yo edito la página web va a depender mucho de lo que yo quiera establecer. Una de las cosas importantes que nosotros podemos hacer como usuarios, ya como usuarios que vamos a diseñar y que somos usuarios que estamos experimentando, una de las gracias está en que esta visualización gráfica es evitable. Ya vamos a aproximarnos acá rápidamente para ver que estas secciones yo finalmente las puedo ir cambiando. A tal punto que aquí hay una sección, esta primera sección, claramente es una sección que tiene que ver con una noticia, ¿ya?
Y yo podría editar particularmente este elemento web para decirme cómo quiero mostrar esta sección. Mire, tengo identificado una sección con, una sección con 5 mosaicos. Fíjense la distribución. Y si yo lo cambio acá, también cambia la distribución. No hay más diseño que lo que yo ya tengo establecido. En este caso tengo opciones de diseño de mosaico. Hay otros basados en capas. Por ejemplo, una capa principal, 2 capas, y aquí van apareciendo los otros detalles, o varias capas. ¿Ya? En este caso yo voy a usar el mosaico, que es el más recurrente, y finalmente ese cambio ya está hecho. Yo como usuario lo único que debo hacer es volver a publicar la información. ¿Ya? Entonces, particularmente, ¿qué puedo ir haciendo? Esto son noticias que no tienen nada que ver conmigo. ¿Cómo lo hago para cambiar finalmente esa información? Toda esta información, de cierta manera, es un lugar que ya, como viene preformateado en la plantilla, yo lo puedo ir cambiando, agregando elementos. Por ejemplo, publicando una noticia. Si yo voy a publicar y quiero agregar un nuevo elemento de publicación de noticia, la noticia también se basa en plantillas. ¿Ya? Y al basarlo en plantilla, permite que yo empiece en blanco, pero tiene claramente una sección donde va una imagen, una sección donde el título, el autor de la noticia, tiene una plantilla más visual, donde la preponderancia es la gráfica, la imagen, y otra de texto básico que generalmente es la que utilizamos para las noticias. Y a partir de eso, creo una publicación muy sencilla que podría ser bienvenidos al seminario. Automáticamente, como estoy trabajando con un usuario en particular, que el usuario autor detecta finalmente que es usuario autor para que lo deje marcado. Y si yo quisiera cambiar la imagen, junto a la imagen aparece la posibilidad de cambiar la imagen, y aquí lo grandioso que tiene esto, que puedo ir a buscar un banco de imágenes que tenga mi mismo SharePoint, que después vamos a revisar en la próxima sesión cómo generar bibliotecas de imágenes, pero podría ir a buscar una búsqueda web. Por lo tanto, yo voy a escribir la palabra seminario. Y si busco la palabra seminario con tecnología Bing, ¿ya? Me trae detalles de la ciudad de seminario. Y quizás si coloco webinar, aunque webinar es muy específico Bing. ¿Ya? Y este webinar me interesa, esa bonita esa imagen, la inserto, y inmediatamente empieza a hacer la carga, y yo puedo mover particularmente donde yo quiero que aparezca la centralización de la imagen. Adicionalmente, tengo acá los textos. ¿Ya? No voy a agregar muchos más textos, pero finalmente aquí yo estoy escribiendo una noticia. Puedo agregar la noticia tal como lo hacíamos antes. Yo acá podría cambiar también las secciones, de tal manera que las secciones sean una sola columna, 3 columnas o una sola columna. Si yo agregué texto en diferentes columnas, él distribuye hacia abajo. No, yo nunca pierdo nada en ese sentido. Y una de las gracias que tienen estas páginas de noticias es que puedo dejar habilitado para que los usuarios me hagan comentarios sobre la noticia. Y eso es bastante interesante. Y una vez que tengo la noticia, fíjense, no, aquí nada de código, nada de diseño web avanzado. Yo finalmente publico la noticia. ¿Ya? Y finalmente genero esto que es publicar la noticia, va a quedar publicado directamente. Cuando yo estoy viendo finalmente la página como quedó publicada, como la va a ver un usuario final, y si yo vuelvo al inicio de este sitio, una de las cosas que me voy a encontrar en que ya aparece el bienvenido. Entonces quizás yo podría empezar a cambiar esta estructura. ¿Ya? Me aparece acá en las noticias de acá abajo. ¿Ya? Y ahí podría ir cambiando, porque este mosaico particularmente, por ejemplo, si yo quiero editar particularmente esta sección, puedo editar y digo, ¿sabes qué? Quiero editar esto y lo quiero dejar disponible para que esta sección particular ya no sea un vínculo a Microsoft, sino que quiero cambiar para que sea un vínculo, ¿a qué cosa? A mi página de noticias, que está aquí, mi primera noticia. Bienvenido al seminario. ¿Qué va a hacer esta imagen prominente de mi sección? Es que una vez que yo haga el cambio, puedo cambiar el título, puedo decir acá, bienvenido al seminario. Podría cambiar incluso la imagen que está de fondo, que está acá, y podría crear otra imagen,
Y tal como lo hicimos antes, podría ser una búsqueda en web para ir a buscar una foto distinta. Voy a buscar la palabra conferencia, agreguemos esta, ya voy a generar el cambio, y se fijan, ya empezó a generar el cambio. La gran diferencia es que yo agregué que cuando haga clic acá, se vaya a la página de la noticia que yo agregué. ¿Ya? De todas maneras, este sitio lo voy a republicar para que veamos el cambio, independiente a que tiene una unidad prominente donde yo puedo colocar como los titulares, todas las noticias que se vayan generando también van a ir quedando acá abajo. ¿Ya? Ahora, la gracia que tiene esta plantilla también es que me permite generar eventos, ¿ya? Y aquí nosotros podríamos empezar a agregar nuestros próximos eventos, es decir, que el próximo miércoles tenemos la sesión 2 de nuestro seminario, y esos cambios están basados en algo que nosotros vamos a ver en la próxima sesión, que se llama la administración de listas. ¿Ya? Voy a guardar, simplemente. Podría también colocarle una imagen, ¿ya? No lo voy a hacer porque ya sabemos cómo realizarlo. Y cuando vuelva al sitio de marketing, al inicio del sitio de marketing, finalmente me permite ver que empiezan a aparecer los eventos que yo declaré, la sesión 2 de nuestro seminario. Porque los primeros son ejemplos nada más. ¿Ya? Entonces, una de las gracias que tiene es que tenemos dos formas distintas de comenzar con SharePoint. La primera, un sitio de equipo, y la segunda, un sitio de comunicaciones que es súper ágil para generar noticias, para generar eventos y estar explicándole a la gente particularmente las últimas novedades de un departamento, de una organización. Eso no depende solamente que sea la intranet corporativa final. Esto finalmente podría ser el sitio de noticias de alguna gerencia, de algún departamento. ¿Ya? Esa es un poco la agilidad que tiene SharePoint. Me quiero ir, mientras tanto, a este otro sitio que tenía un poco armado. Y aquí le voy a pedir aquí ayuda a Héctor. Pues Héctor nos va a contar un poco también, en base a su experiencia, qué cosas podemos hacer también en una página normal. Porque acá, finalmente, estoy creando elementos de una página web, pero no necesariamente me tengo que quedar con los elementos que tengo acá. También podría trabajar directamente con otros elementos y agregar otra instancia y otra información que no sean solamente lo que yo agregué previamente acá. Ahí, Sí. Héctor, ¿nos cuentas tú? Sí, ahí, ¿cuál es la gracia de SharePoint? Como bien comentaba Juan, aparte de poder agregar elementos que ya existen, o más bien vinculaciones rápidas, o por ejemplo un elemento a una nueva noticia, o a los documentos comunes, incluso nosotros podríamos hacer desarrollos, pequeños desarrollos, por ejemplo, con tecnología JavaScript, eh, o, o TypeScript también lo podemos llegar a realizar. Podemos, por ejemplo, acá hacer un pequeño modal que nos muestre información, una pequeña tabla que nos muestre información, por ejemplo, relacionada con los usuarios, vinculando también vista moderna. Podríamos incluso vincular un visor de Power BI dentro de nuestro sitio. Podríamos vincular también una Power Apps también dentro de nuestro SharePoint. Tenemos muchas más acciones que realizar, más que solamente agregar, por ejemplo, una noticia. ¿Ya? Nosotros por lo menos, casos que nos piden bastante los usuarios, es poder agregar o embeber, como se podría decir, un reporte, por ejemplo, de Power BI, que lo puedan ver las personas de la organización sin mayor complicación y sin estar cambiándose, por ejemplo, a Power BI, al servicio de Power BI, sino que lo podrían ver acá directamente. Y con simples pasos, por ejemplo, ahí como muestra Juan, podemos ir, seleccionar, agregar un bloque nuevo, una sección nueva y buscar el complemento de Power BI, que por ahí está, que ahí lo está buscando Juan, y ahí nosotros simplemente, si tenemos vinculado Power BI o tenemos la suscripción de Power BI, podemos agregar y atacharlo dentro de nuestro sitio. Por ejemplo, ahí yo no alcanzo a ver muy bien la pantalla, pero uno podría agregar el nombre, el dashboard que uno quiera agregar, y distintas configuraciones dentro de la misma página.
Claro, la idea es que vayamos potenciándonos con todas esas otras herramientas. Por eso es que para nosotros es importante lo que comentábamos respecto a que SharePoint se transforme en el nodo central. No es el más importante necesariamente, pero es una buena forma de empezar, ¿ya? Porque finalmente, ya teniendo un sitio SharePoint, tú podrías empezar, como comentaba Héctor, a hacer desarrollo, que finalmente muchas de las cosas que nosotros hacemos con nuestros clientes, cuando el cliente ya es más ambicioso y quiere cosas mucho más trascendentes a ese nivel, sino que también, tal como decía, empezar a agregar reportes de Power BI que a lo mejor en una instancia de un departamento analítico es importante, no es solo importante tener la noticia, sino que tener sus diferentes reportes de Power BI como sitio web, ¿ya? No ya como un reporte más duro, sino que como sitio web, porque es parte del negocio. Entonces ahí es súper trascendente el que podamos agregar elementos como ese que comentaba Héctor. Voy a aprovechar inmediatamente de aquí y mostrar que como estas secciones son súper viables y manipulables, así como yo las agrego, las puedo borrar. Y así como borré una, puedo agregar otras. ¿Ya? Y ahí tenemos otras secciones. Otra de las cosas interesantes que vamos a hacer y que Héctor nos va a contar en la tercera sesión es, por ejemplo, cómo agregar otros tipos de cosas, no solamente Power BI, sino que aplicaciones de Power Apps, cómo gatillar Power Automate. Finalmente vamos a darle un poquito más vida a estas soluciones. Empezamos por esto claramente para que ustedes sepan y sea un inicio de lo que estamos haciendo. ¿Ya? Voy a ir respondiendo inmediatamente, porque ahí tenemos un amigo, Luis Alejandro Soto, nos pregunta, para los colegios, universidades, ¿podemos tener Microsoft 365 gratuito? Mira, yo tengo entendido, y ahí voy a hablar directamente un poco de la experiencia que tuvimos el año pasado, particularmente cuando comenzó la pandemia. Cuando comenzó la pandemia, Microsoft empezó a liberar particularmente algunas suscripciones por 6 meses gratis, ¿ya? Son las suscripciones del tipo A. ¿Y qué son las académicas? ¿Y por qué son particularmente académicas? Porque finalmente tienen incluso herramientas adicionales a a herramientas corporativas que tenemos. Lo que no tengo claro, y espero traerlo contestado para la próxima sesión, es si hoy día todavía tiene la posibilidad de tener Microsoft 365 licencia académica gratis por 6 meses, ¿ya? Por otro lado, en la experiencia chilena, yo sé que hay un convenio entre el gobierno de Chile, el Ministerio de Educación particularmente, con Microsoft para que ciertos colegios, o la gran cantidad de los colegios así lo requieren, tengan la posibilidad de tener Microsoft 365 académico. ¿Ya? También me voy a llevar esa pregunta si es que Luis Alejandro Soto es de Chile, ¿ya? Pero de todas maneras, existe la posibilidad existe la versión. Ahora sí se mantiene los 6 meses gratuitos. Incluso escuché hablar de que Microsoft había extendido por todo el 2021 estas garantías, ¿ya? Pero de todas maneras los vamos a averiguar de todas maneras, Luis, para tener la información completa. Y claro, la gracia que tiene, que Microsoft 365 tiene la garantía finalmente de tener una especie de diferentes tipos de suscripción. Entonces, el mundo organizacional tiene algunas potencias, el mundo académico tiene otras potencias, existen suscripciones de pequeña empresa que quizás tienen una potencia que no requiere tan elevada para el tamaño de la empresa. Y eso finalmente nos permite ir ajustando los valores también, que insisto, va dependiendo las cosas que necesite. Hay licencias desde $5, $12, $15, por eso doy esos montos particulares, ¿ya? En ese sentido es súper importante ir revisando cada uno de esos puntos, ¿ya? Voy a seguir avanzando un poco en la lógica de las cosas que queríamos mostrar por hoy. Yo sé que a Juan, muchos se le va a hacer muy corto el tiempo. Héctor, cuéntame. sí, hay una pregunta que la verdad me gustaría poder responder, que es referente a usuario externo en una organización. ¿Pueden acceder a un sitio en SharePoint? ¿Se lo responde usted o lo respondo yo? Respóndalo, Héctor, respóndalo. Ya, perfecto. Sí, amigo, pueden ingresar usuarios externos. Eso obviamente siempre y cuando las políticas que ustedes establezcan dentro de la configuración del tenant lo permitan. Ya, ustedes podrían, por ejemplo, tener como invitado a un usuario de otro tenant, de otro SharePoint, y le podrían dar también un permiso o un grupo, asignarlo a un grupo en específico. Pero sí, un usuario externo sí puede tener acceso a un SharePoint siempre y cuando, obviamente, las políticas lo permitan. Claro. Hay definiciones que son más TI,
Porque esto finalmente se administra igual por un capítulo de I. O sea, ojalá uno tuviera también esa regulación, independiente a lo que yo comentaba al principio. Puedo ser una empresa unipersonal y claramente voy a tener que saber un poquito más o asesorarme o hacer un curso con SPVox para gestionar la parte de I. Pero no es nada muy de mucho tecnicismo. Son finalmente mover clic con mouse, pero es importante saber dónde están. Y una de esas políticas es lo que dice Héctor. Yo puedo definir en mi organización cuándo compartir cosas con otros usuarios, ¿ya? Con las reglas que comentaba Héctor. Pero sí, lo puedo hacer, como también lo puedo negar, ¿ya? Sí, y bajo lo mismo, Juan, Uh-huh. aprovechando aquí otra pregunta que hace Jorge Muñoz, es si los sitios de comunicación, si bien es público, pero dentro del tenant, ¿se puede restringir a los grupos, por ejemplo, a una persona o restringir qué es lo que puede ver una persona? Claro, Adelante. sí, sí, de hecho eso es parte de las lógicas internas de todos los sitios SharePoint. Quiero mostrar aquí particularmente esto. Todos los sitios SharePoint tienen este botoncito omnipresente, que yo me gusta llamarlo, porque finalmente siempre va a estar disponible, no importa en el lugar donde estemos, y en este botoncito omnipresente de configuración, existe una sección que se llama permisos del sitio. Y la gracia que tiene trabajar con la seguridad de SharePoint, que en este caso nos va a servir mucho lo que podamos hacer en la segunda y tercera sesión, es que nos da la facilidad de trabajar con roles, ¿ya? Entonces, en estos roles particulares, una de las gracias es que tiene ya roles ya conocidos, que son los propietarios, los integrantes y los visitantes. Entonces, no solamente das permiso, sino que finalmente también podrías llegar a determinar qué permiso tienen esas personas. Por ahora, yo creé este sitio de marketing y nadie más tiene permiso, pero en un momento determinado yo podría decir, ¿sabes? Quiero compartir este sitio con Héctor, por ejemplo, y con el solo hecho de empezar a escribir, Héctor aparece a Daniela y a Alberto, que hoy día nos acompañan en la sesión. Y yo podría determinar si ellos pueden tener privilegios de lectura o podrían tener privilegio de edición o full control. Por ejemplo, yo quiero que Héctor sea full control porque queremos hacer algunos desarrollos adicionales en este sitio y quiero que Daniela pueda editar porque finalmente nos va a ayudar agregando noticias en las futuras sesiones. Y Alberto, como vamos a hacer un desarrollo posteriormente, también quiero que tenga full control, ¿ya? Y adicionalmente les podría mandar un correo indicándole una bienvenida del sitio. Por ahora lo vamos a omitir esto y los agregamos. Eso te permite setear expectativas, ¿ya? Te permite claramente definir, estas personas tienen privilegios, pero con estos roles, ¿ya? Esto es una gran ayuda porque estos roles vienen hechos. No tenemos que volver a reinventar la rueda, ¿ya? A pesar de que cuando uno trabaja en SharePoint te das cuenta que puedes empezar a diversificar no solamente 3 roles, sino que todos los que tú quieras. El comenzar con esto como usuario funcional te permite comenzar no solamente a operar, sino te sirve para empezar a aprender cómo trabajar con la herramienta. Y ese es el valor más alto que también tiene SharePoint, que finalmente el poder jugar con estas cosas, el poder hacer clic te va ayudando a dimensionar mucho más potencial de lo que uno tiene prefijado, de lo que tiene finalmente definido en sus necesidades, ¿ya? Si quieren nos empiezan a preguntar, aquí lo vamos a empezar a contestar también en el camino. Creo que estamos en camino de empezar a contestar, considerando que ya llevamos 1 hora justa. Otro de los elementos importantes que están presentes acá, y lo quería mostrar particularmente en este sitio de unidad legal, insisto, esto podría ser el sitio de supervisores de terreno, unidad legal, contabilidad, es que tal como lo hacíamos antes en el sitio de comunicaciones, también yo puedo determinar que ciertas personas de la organización tienen ciertos privilegios. Unidad legal solamente lo da el privilegio a los abogados para que sean miembros de este equipo y no voy a agregar a toda la organización, ¿ya? Entonces es súper interesante ahí en ese sentido lo que podemos ir haciendo. Y además de complementarlo el tema de la seguridad, otra de las cosas que me interesa porque finalmente va a ser el inicio, lo que vamos a ver como gestión documental en SharePoint en la sesión número 2, es que nosotros podemos generar locaciones. A ver, ¿qué me refiero con locaciones? Que obviamente son bibliotecas donde uno puede ir acumulando diferentes tipos de información. Hasta ahora, lo único que hemos hecho particularmente ha sido
ver lo que viene funcionalmente en las plantillas y mover algunas cosas, colocar estos webparts, que algo ahí estaban preguntando si venían ya disponibles nativamente. Sí, el webpart del tiempo, el webpart de la cuenta regresiva, incluso el webpart de la dirección de YouTube vienen disponibles. Aquí no hay desarrollo, aquí hay todo viene con la herramienta. Bueno, aparte de todo esto, la gracia de SharePoint es lo siguiente. Aquí hay, dentro de este botón omnipresente que yo les comentaba, que es la configuración del sitio, hay una sección que es súper importante, ¿ya? Que es el contenido del sitio, que también está un poco escondido, pero está presente en el menú de inicio. Acá, ¿con qué nos vamos a encontrar? Si esta fuera nuestra página del diario, nuestra portada del diario, por así decirlo, esta página de inicio, el site content, por así llamarlo, es la página de índice, que me muestra todo lo que hay disponible en mi sitio en una forma más estructurada. Y en esta forma más estructurada, que finalmente es algo que vamos a empezar a conocer en la sesión 2, vamos a empezar a recorrer que podemos crear bibliotecas, que son elementos propios que me permiten llevar documentos hacia acá. Por ejemplo, esta biblioteca de documentos comunes tiene carpetas, tiene documentos, y eso, finalmente, este resumen que estoy viendo acá es la biblioteca y que yo también la veo cuando entro en la página de inicio. ¿Ya? Esto que estoy viendo acá no es otra cosa que traer a esta sección algo que está acá en contenido del sitio y que también yo lo tengo acá como acceso desde el menú. Pero estos repositorios son súper importantes porque finalmente nos permiten decir, ¿sabes qué? En mi unidad legal no tengo toda la información en una sola biblioteca. Quizás necesito tener algo que es documentos comunes para todos los abogados y quizás necesito tener un card de casos, y aquí me voy a mover a otra biblioteca, hice un clic mal aquí, card de casos, y acá tengo particularmente otros elementos. Voy a ir atrás del sitio, del contenido del sitio, ahí llego, estaba un poco lento el desfase. ¿Ya? Y acá en el card de casos yo voy agregando. ¿Y por qué diferentes? Porque una de las cosas que vamos a revisar en la sesión 2 es que podemos hacer gestión de datos. Porque yo no solamente quiero subir información como documentos, sino que finalmente le quiero dar una metadata o un dato, un campo, el nombre que le queramos dar. Eso va a permitir que yo, por ejemplo, quiera subir un nuevo documento. Voy a subir un nuevo documento acá de una biblioteca común que tengo. Vamos a transformar un documento acá, cualquier documento. Estos animales que son trabajo de los niños del colegio. Y voy a agregar, en este caso, sabemos que no es un caso, lo vamos a llamar caso 004, va a tener un nombre, le puedo dar un nombre, pero además, una de las cosas importantes que le puedo definir un cliente. Le puedo declarar un dato que sea propio del negocio. En este caso, como es un card de casos, es jurisprudencia, por ejemplo. Y podría determinar otro tipo de campo que se llama área de práctica. Digo, ¿sabes qué? Este caso tiene que ver con el área de la industria asociado a las finanzas. O quizás estrategia, pero dentro de estrategia, estrategias de negocio. Y lo agrego. ¿Cuál es la gracia de esto? De que SharePoint no es simplemente un repositorio de documentos, es un lugar, un sitio web, donde yo puedo tener repositorio de documentos, pero la gran gracia es que me permite agregar datos particulares a la biblioteca. Aquí tengo 3 casos, ¿ya? ¿Qué pasa si mi biblioteca tuviera 1 millón de documentos? ¿SharePoint lo soporta? Por supuesto. No hay ningún problema con esos datos, ¿ya? Y aquí aprovecho de agradecer a Daniela, que siempre nos está dando esos datos en las publicaciones de redes sociales de SPVox, que les pido ahí que ustedes nos sigan también, porque siempre estamos dando datos súper certeros. Las capacidades de SharePoint aquí son tremendísimas. No quiero decir limitadas, porque no existe algo ilimitado, pero son tremendas. O sea, puedo tener millones de documentos en una biblioteca. Imagínense tener solamente 500 documentos. ¿Cómo sería complicado encontrar un documento? Pero si yo tengo la posibilidad de decir, ¿sabes qué? Yo sé que este caso es de el cliente SPVox, esto filtra. Y además yo sé que esto tiene que ver con un área de práctica de finanzas, por ejemplo,
el filtro me ayuda a encontrar la información, ¿ya? Entonces, trascendente el que esto no sea un simple repositorio, que esa es una de las grandes diferencias que tiene OneDrive, que quizás algunos de ustedes conocen y con mayor detalle vamos a ir revisando, pero que en SharePoint el comportamiento de un repositorio documental es el comportamiento de un gestor documental, porque no solamente agrego información, sino que además me entrega información de la modificación o la creación, pero también me entrega información del negocio. Y esto es tan fácil como comenzar a agregarles datos del negocio. Entonces, esto es súper óptimo para clasificar información. Imaginen tener Cardex, durante hoy día se pueden ir a un Cardex como este y yo puedo especificarmente de qué cliente es, qué servicio es, incluso una columna puede ser el valor. Y el valor me va a permitir, entre otras cosas, hacer gestión de datos, ¿ya? Porque una de las gracias que tiene SharePoint es que yo posteriormente, y como les vamos a mostrar, me estoy adelantando, podría incluso llegar a exportar toda esa información que existe como biblioteca para tenerla disponible en SharePoint para, disculpen, poder exportarla a Excel para además tenerla disponible para hacer filtros, por ejemplo, o para estar llevando un poco más detalle respecto a la gestión del dato de la biblioteca. Entonces, es trascendente lo que podemos encontrar con bibliotecas. Ahí Héctor nos podría contar quizás cuántos ejemplos más de gestión documental que hoy día se pueden fabricar con los clientes. Claro, claro, por ejemplo, uno de los casos emblemáticos que hemos estado trabajando este último tiempo son directamente repositorios documentales, en la cual podemos ir vinculando documentos, podemos mantener incluso acá una estructura de listas con documentos en los cuales podemos ir refinando esta información, podemos hacer buscadores incluso de elementos en los cuales después obviamente tenemos nuestro buscador, tenemos filtros y después refinadores adicionales que nos van a permitir tener, como decía Juan, miles de elementos y después llegar a solamente unos cuantos que nos podrían servir y así evitamos estar buscando, navegando entre medio de las carpetas. Eso es como uno de los casos como bien grandes que hemos estado trabajando también este último tiempo. Sí, sí, aquí el universo de las cosas que se pueden hacer es inmensa, o sea, desde portales de auditoría que necesitan guardar la auditoría, el documento PDF, hoy día dependemos igual mucho todavía de documentos, electrónico, pero finalmente documentos, información de cliente, en las aseguradoras, por ejemplo, que la información esté distribuida en los contratos del cliente y esté distribuido claramente con el cliente. Alguien podría decir, oye, pero si eso lo podría yo hacer también trabajando con carpetas. Ya, pero la gracia es que las carpetas algo que no logran finalmente es impedir, por ejemplo, repetición de información. Ya cuando tú tienes la información centralizada en un solo repositorio sin carpeta y con metadata, es que permite que tú puedas detectar, oye, mira, hay un detalle de documento, pero que corresponde a este cliente. ¿Ya? Eso es algo que en un repositorio común y corriente no lo podría hacer. ¿Ya? Y uno de los detalles que también que vamos a ver que finalmente tiene que ver con la forma en que vemos finalmente también estas bibliotecas documentales. ¿Ya? Acercándome un poco más a lo que estábamos viendo, este directorio de contenidos pueden ser muchas bibliotecas y mucha otra información, listas que comentaba Héctor, que también las vamos a ir conociendo, ¿ya? Por lo tanto, esto es solamente el inicio finalmente de lo que podemos ir haciendo. Es súper trascendente en el sentido de que lo que ustedes deben ir pensando es en estructuras mentales que finalmente permitan de cierta manera que los usuarios conozcan las capacidades que tienen estas unidades de información llamadas sitios con sus bibliotecas, y ahí el recorrido que podemos ir haciendo y que vamos a ir haciendo en estas sesiones es tremendo, ¿ya? Quiero contestar también una pregunta. Ahí, Anónimo. Aquí tenemos Anónimos. Anónimo pregunta, ¿se puede añadir una noticia de una web corporativa? Mira, una de las gracias interesantes que tiene SharePoint a ese nivel es que cuando, en este sitio particularmente, el sitio de equipo, es que yo puedo agregar un post o puedo agregar un vínculo, ¿ya? De hecho, en estos dos casos que yo tengo acá, que de la demo, uno es un
particularmente una noticia que yo traje y copié desde otro lugar. ¿Ya? Hago clic acá y me voy a... es al revés. Esta noticia no es otra cosa que una noticia prestada de una firma de abogados y que yo me traje la dirección acá. ¿Ya? Y yo salté. Y este es un vínculo a una noticia interna. ¿Y cuál es la vía? Finalmente la vía es muy similar. Cuando yo subo una noticia, particularmente acá, me dice, ¿esto es un nuevo post, una nueva página, como la que creamos recién? ¿O es un vínculo? El SharePoint es tan inteligente en ese sentido. Vamos a buscar alguna noticia. ¿Ya? Vamos a buscar en Bing, noticia legal. ¿Ya? Vamos a buscar cualquier noticia. Vamos a buscar una noticia de México para que nuestros amigos mexicanos que están aquí no se sientan excluidos de la personalización. Voy a traer del Economista, voy a traer un vínculo y particularmente acá, estoy creando y yo declaro que quiero traer una noticia de este sitio. Fíjense que automáticamente el SharePoint es capaz de detectar la imagen que es de la noticia. Es un sitio totalmente externo. Es capaz de detectar el título. Es capaz de detectar la descripción. Ahora, ¿qué podría yo hacer acá? Cambiar algunas cosas. Por ejemplo, borrar particularmente donde hace la definición del medio y cambiarla de alguna otra forma. Y postear. ¿Cuál es la gracia? Que si yo veo las noticias, y aquí empieza a tomar otro mosaico, si se fijan, como lo confirmé y como lo configuré antes, parece una noticia de mi sitio SharePoint. Pero la verdad, cuando yo hago clic, tal como hice en la primera, se va al sitio externo. Por lo tanto, ni siquiera debo depender, quizá, aquí se van a enojar algunos colegas periodistas y relacionadores públicos, ni siquiera tengo que tener a un profesional de las comunicaciones escribiendo la noticia. A lo mejor, simplemente, para mí es suficiente colocar los links. ¿Ya? Entonces, en ese sentido, también es súper ágil y espero haber contestado la pregunta de Anónimo, si yo puedo traer de una página web. Claramente, y no necesariamente que sea WordPress, puede ser cualquiera. De hecho, yo no conozco el formato de este bufete de abogados y del Economista en México. La verdad que desconozco cuál es la plataforma en la que está creado. ¿Ya? Entonces, finalmente, hay muchos pequeños detalles como este que les agradezco las preguntas porque finalmente nos permiten descubrir cosas que nosotros ni siquiera teníamos pensado mostrar y son bastante interesantes. ¿Ya? Como estamos ya en sección de preguntas, voy a empezar a preguntar y aquí voy a preguntar a los especialistas y hay una pregunta que viene directamente, a pesar de que Alberto en la interna la fue contestando en el chat, quisiera ahí que pudiera especificar un poquito más Héctor, que nuestro líder de proyectos de Microsoft 365. ¿Viene Power BI en Microsoft 365? ¿Te podría ahí extender un poco, Héctor? Sí, sí viene. Primero, si queremos responder a la pregunta, sí viene. Pero ahí hay que tener un poco de precaución, ya que va a depender mucho de la membresía que ustedes tengan. En Microsoft pueden existir E1, E3, E5, que finalmente es una categorización de membresía a la cual ustedes están teniendo con el tenant. Entonces ahí va a depender mucho de la membresía que ustedes obtengan, si es que va a tener un nivel de Power BI normal o un nivel de Power BI Pro, porque también existen distintos temas de Power BI. Por una parte, si nosotros solamente queremos construir dashboard y poder trabajar y empezar a investigar este mundo de Power BI, con la licencia normal, que la licencia gratuita nos podría fácilmente acomodar. ¿Ya? Pero si después ya queremos escalar algo más, tendríamos que tener un licenciamiento más amplio de Power BI o de Microsoft en este caso. Voy a ser bien insistente con la pregunta, voy a ir mucho al callo. ¿Pero existe la posibilidad de trabajar Power BI con una versión free? Sí, totalmente. Totalmente. Y es más, la vamos a poder revisar en la sesión número 3 de este seminario, donde vamos a poder profundizar un poco más en detalle lo que es Power BI, Power Apps, y acá vamos a ocupar el origen de datos, un sitio de SharePoint. Así que ahí nos vemos en la sesión número 3 para poder revisar un poco más en profundidad esa pregunta.
Ok. Mira, aquí también una muy buena pregunta. Nos pregunta particularmente Eunice. ¿Podrían definir el concepto de tenant? Sí, yo creo que ahí a veces pecamos nosotros muy técnicamente de declarar términos. Tenant, nosotros le llamamos a la plataforma para tu empresa. Toda esta plataforma Microsoft 365 sabemos que están en la nube y en realidad son servidores súper potentes que están localizados en diferentes partes del mundo. ¿Para qué? Para que hagan redundancia en caso de falla. Pero hay un espacio que es una mezcla entre espacio físico y espacio lógico, que es de tu organización. Solamente tu organización tiene la capacidad de entrar a él. De hecho, esos son, a nivel técnico, están cifrados, o sea, nadie más, ni siquiera un administrador Microsoft podría entrar a ver información de tu organización. A ese espacio organizacional en la nube le llamamos nosotros tenant, ¿ya? O sea, todo lo que sea correo electrónico, SharePoint, Power BI y todas las Power Apps que vamos a revisar nosotros son parte de tu tenant, ¿ya? Y eso es súper importante que ustedes lo sepan, porque finalmente la estructura, la arquitectura de servicio finalmente permite lo que yo les digo. O sea, ustedes son dueños de su información. Incluso a nivel de Estados Unidos, que son mucho más insistentes con respecto a la información que deben dar las empresas, por ejemplo, la ley Patriota, que surgió posteriormente de los atentados a las Torres Gemelas. Incluso si el FBI requiere de entrar de información en Estados Unidos, de todas maneras tiene que generar un aviso a Microsoft y Microsoft te va a avisar a ti de que están por una orden judicial, porque eres sospechoso de terrorismo, van a entrar a ver tu información. Pero en general, ni siquiera, insisto, ni siquiera los administradores, ni siquiera un operador del data center Microsoft puede entrar a ver tu información porque está completamente cifrada, ¿ya? Entonces es súper importante a considerar. Javier pregunta, ¿para una solución tradicional del tipo rendiciones basta con SharePoint o debo usar alguna otra herramienta tipo Workflow que vi por ahí? Ya. Javier, ahí una de las cosas importantes, insisto en la lógica de SharePoint, nosotros lo colocamos en este seminario como el centro, pero finalmente hay muchos servicios que están disponibles y uno de ellos es Power Automate, ¿ya? Que antiguamente, hasta hace algunos años atrás, se llamaba Flow. Power Automate finalmente es la herramienta que nos permite generar soluciones del tipo de aprobación e incluso está basada en plantillas, ¿ya? Y de hecho lo que queremos mostrarle a nosotros en esas sesiones, la sesión 3, es particularmente el trabajo con plantillas, más que empezar a desarrollar uno a uno los flujos, que eso generalmente lo tratamos en cursos mucho más avanzados, pero por lo menos el trabajo con plantillas le va a darse cuenta a ustedes que tienen una diversificación de opciones para comenzar a trabajar con aprobaciones en general, rendiciones, gestión documental, permisos de viaje y ahí un sinnúmero de otros elementos que vamos a considerar. ¿Ya? Héctor Villalobos pregunta, buen ejemplo de unidad legal, ¿se puede generar alertas para documentos que están por vencer? Lo mismo, la misma mecánica. Voy a volver a mi sitio un poco para que se entienda. Por ejemplo, en este cardex de casos, hagamos cuenta que es contrato. Yo puedo establecer, así como he establecido un metadato de cliente, un metadato de jurisprudencia, generar una fecha de vencimiento. Y yo puedo definir y con Power Automate determinar que una vez que se cumple esa fecha, genere una alerta. O días antes de esa fecha, una regla, no sé, una semana antes, 30 días antes, genere una alerta para que los administradores estén atentos al caso. Y el Power Automate permite no solamente avisar, permitiría a lo mejor que este caso que está por vencer se vaya a una biblioteca especial de atención. No sé, estoy inventando, ¿ya? No sé qué tan específico podría llegar a ser. Pero generalmente uno ve que esas son situaciones que podrían llegar a ocurrir en una organización, ¿ya? Ahí Héctor nos comenta, Héctor Villalobos, si está bien esa respuesta o si ahí nos puede seguir preguntando particularmente, ¿ya? Patricio Torres nos pregunta, ¿SharePoint puede servir para gestionar documentos no nativos de Microsoft como Photoshop o AutoCAD que se abren con la aplicación adecuada a un simple clic? Tú puedes tomar toda la documentación del formato que quieras, ¿ya? Ahora, otra cosa es, yo voy a poder abrir ese documento en línea, eso va a depender de desarrollos adicionales. Por ejemplo, si yo tengo un archivo AutoCAD, yo debo tener una componente que sea capaz de levantarlo en línea,
Pero si no está, finalmente tú haces clic, descarga el documento y se va a abrir en tu aplicación común, ¿ya? De AutoCAD. Ya no conozco el detalle, cuál es la aplicación, pero con cada una de ellas, si tengo archivos de audio, probablemente me parece que ya existe una posibilidad de hacer un preview a sonido. Si tengo un archivo propietario de cualquier formato, lo voy a poder descargar. La biblioteca no restringe elementos de archivo a menos que estén restringidos por alguna política de seguridad. ¿Ya? Por ejemplo, subir .exe. Eso no lo podéis lograr porque finalmente puede ser cualquier cosa, puede ser un virus, un .dll, ¿ya? Cosas que tienen que ver un poco más con la informática dura, ¿ya? Así que sí, es posible hacerlo. Y en complemento, Patricio pregunta, ¿cómo sustitución a un file server, agregando las ventajas que otorga SharePoint? Claro, obviamente. O sea, de hecho, muchas de las cosas que hoy día hemos estado realizando con clientes a veces es, primer paso, oye, quizás no quiero desarrollar un gestor documental tan avanzado, que tenga codocument, que tenga flujos de trabajo, que tenga columnas, pero sí necesito traerme el file server. También, puede ser el primer paso. Primer paso, traerme los documentos, después empezar a catalogarlos con datos, después generar flujos de aprobación. Insisto, tomen los proyectos, las iniciativas SharePoint como una mejora continua. Es lo mejor que van a poder establecer en el camino, ¿ya? Ahí preguntaba cómo se administra la seguridad, algo mencioné, don G. Vargas preguntaba, espero haber contestado, ¿cómo es la metodología o las necesidades de backups? Ya, es súper importante acá lo que nos pregunta G. Vargas, en el sentido de ahí, yo sé que Alberto va a contestar quizás algunos puntos, Microsoft tiene toda una arquitectura de backup, ¿ya? Sin embargo, existen herramientas de backup de terceros que funcionan en la nube. Por lo tanto, a pesar de que yo tengo 100% certeza y existe un SLA comprometido en Microsoft para tener una recuperación de tus archivos, una de las cosas adicionales es que uno puede también contratar productos o servicios para la nube de Microsoft, ya que te permiten hacer backup, por ejemplo, no, sabes que esto está en la nube, pero quiero hacer backup en mi organización, en mi data center, también lo puedes llegar a hacer, ¿ya? ¿Se puede colocar un link con los números de anexos de la compañía? Sí, sobre todo de las personas. Ahí vamos a mostrar particularmente. Todas las personas a las cuales yo les doy privilegio en la organización son parte de algo que nosotros visualizamos acá, que no necesariamente es SharePoint, es mucho más de Microsoft 365, y que tiene que ver con la gestión de las personas. Y la gestión de las personas finalmente está involucrado con el perfil. Entonces, por ejemplo, yo podría ir a ver mi cuenta o ver mi perfil de Office, y en mi perfil de Office lo que debiese pasar que sea el lugar donde yo gestione la información de las personas, ¿ya? Incluido los datos telefónicos y todas otras cosas. Por lo tanto, si tú tienes acceso, y lo podemos hacer SharePoint en algún minuto, de acceder a esa información, yo lo puedo hacer directamente también por acá. O sea, ya tenemos una lista de información asociada a las personas. Pero, no, sabes que eso puede ser muy complicado porque el área TI no va a ser ese directorio. Vamos a fabricar un directorio, ¿ya? Podemos fabricar un directorio que finalmente son listas de información. Y los vamos a ver en la próxima sesión, para que se hagan una idea, ¿ya? ¿Tienen ejemplos de SharePoint enfocados a Internet? Yo creo que el primer ejemplo es el del sitio de comunicaciones, eso es lo primero. Intranet con clientes hemos hecho mucho, pero la verdad que no es un poco el objetivo mostrar demos en este seminario. Pero de todas maneras, si ustedes quieren en algún momento, en alguna reunión especial, no tenemos ni un problema, ningún compromiso por medio, ahí nos ponemos en contacto y podemos hacerte una demo de las experiencias de Intranet que hemos hecho con nuestros clientes, ¿ya? ¿El repositorio documental en SharePoint es igual al de OneDrive? Pregunta Jaime Rojas. Bueno, ahí está la diferencia. Recordemos que yo les comentaba que en mi sitio yo tenía mis bibliotecas, y en mis bibliotecas una de las gracias que tenía es que en ciertas bibliotecas yo podría agregar información adicional, metadata, y eso me permite gestionar datos. Eso en OneDrive, que es un repositorio súper óptimo y todo lo que quieras, pues finalmente está hecho para hacer repositorio documental. Es la misma tecnología, son tecnologías hermanas, por así decirlo. Pero SharePoint finalmente es el repositorio para colaborar, para el equipo.
donde tú puedas gestionar datos. El OneDrive es mi repositorio que, contando excepciones o por ciertas situaciones, yo puedo compartir con el equipo, ¿ya? Pero es mi repositorio. El SharePoint siempre es colaborativo. El OneDrive es personal y podría llegar a colaborar en algún minuto, ¿ya? Vamos a ver otra pregunta. Esto la puede contestar don Héctor. ¿Power BI se debe tener tarjeta de crédito para versión free o lo tengo que pagar? Tengo que pagar $1. No, en el caso de la versión free es completamente gratuito, no hay que ingresar tarjeta de crédito ni nada para poder probar finalmente Power BI. Y incluso en el caso de la versión Pro Trial, que se podría llamar, que es una versión Pro de prueba de, si no recuerdo, está en 60 días, también es gratuito, no hay que ingresar ninguna tarjeta de crédito, uno habilita y ya puede probar incluso características Pro por 60 días. Ok. Mauricio Fuica pregunta, si tenemos un cliente con SharePoint on-premise, que es el SharePoint instalado en servidores propios, y desea volverse una versión en la nube, ¿qué costo debe considerar? En realidad ahí depende de la envergadura y la cantidad de información que tiene. Ahí una respuesta única no existe, pero sí, la gracia que hay es que existen unas herramientas propias de Microsoft, SharePoint Migration Tools, que te permite migrar bien fácilmente, ya conectando tu mundo on-premise, tus servidores, al mundo en la nube, es mucho más fácil. Ahora, costo en realidad es el costo de servicio más que nada, porque yo creo que es algo que tú, incluso tú mismo podrías llegar a hacer en algún minuto. Si necesitas un apoyo adicional de una organización, ahí depende mucho del tamaño y de los requisitos. Si esta biblioteca que tú quieres migrar tiene flujos de trabajo, qué versión del SharePoint on-premise es, ahí se requieren un poco más datos para poder contestar esa pregunta. Y Mauricio, y si tú quieres mandarnos después esa pregunta en particular con los detalles, por favor, ten abiertas nuestras redes para que tú nos puedas contestar con mayor detalle y podemos llegar a una aproximación de lo que creemos nosotros que podría ser el esfuerzo. ¿Ya? G. Vargas, SharePoint Server 2019, ¿cuántos usuarios se puede administrar? Si es server, quiere decir que está instalado en tu equipo, la verdad que no hay un número definido. Va a depender de cuántos servidores tenga, ¿ya? Ahora, SharePoint Online también tiene un número dependiendo de la cantidad de licencias que tú puedes pagar. Ahí, en la gran empresa, hoy día tú puedes tener fácilmente 100.000 usuarios en SharePoint Online. Fácilmente, 500.000. Coca-Cola me parece que es la más grande, que hoy día tiene cerca de 800.000. No estoy seguro. No tengo real certeza. Pero online va a depender cuántas licencias tú puedas pegar realmente. En SharePoint Server, ahí también, más que licencia, es cuánto aguantan tus servidores, ¿ya? Teniendo la experiencia que hemos tenido desde SharePoint Server 2001, Portal Server 2001, ahí depende particularmente de tu licencia y cantidad de servidores. Es una potencia interna que tú tienes que tener, ¿ya? El proceso de actualización es transparente para el usuario, se puede hacer en caliente, en Office, ¿ya? Si la pregunta tiene que ver con Office, como tú bajas el Office desde acá, ¿ya? Desde tu perfil, ¿ya? Si yo me voy a mi cuenta, yo en mi cuenta podría bajar el Office, este Office particular, todas las actualizaciones pueden ser, son por así llamarla, en back office, ¿ya? Por lo tanto, yo finalmente, cuando tengo las aplicaciones para poder bajarla, en realidad todas las actualizaciones, nunca tú notas el cambio, ¿ya? Si te estás refiriendo particularmente a esto. En el resto de las actualizaciones que tienen que ver con SharePoint, con mayor razón, porque están en la nube. Tú cuando accedes te das cuenta, cambió un menú. Y de hecho a nosotros nos pasa mucho, cada 2 semanas, un mes, 2 meses, de repente nos cambiaron una ubicación de una sección del menú. Y suele ocurrir con bastante normalidad, ¿ya? Y una pregunta de Isa, nos dice, ¿se pueden integrar los file server on-premise con Azure y Drive? Me parece que, no sé si está preguntando por el Drive de Google o OneDrive, la verdad sí se pueden integrar al punto que tú puedes generar que Power Automate, la herramienta de flujos de trabajo de Microsoft 365, haga una integración entre ellas. Los archivos tienen file server,
algo que tengas en Azure, algo que tengas en SharePoint, incluso lo que puedas tener a nivel de Google Drive. Recuerdo todavía, y de hecho ese cliente todavía lo tenemos, que es una empresa de ingeniería de acá, hoy día estoy ubicado en la región del Maule, estoy en Chile, no estoy en Santiago, ahí aprovecho de pasar el, el, el tips que estamos ubicados todos en diferentes partes de Chile. Héctor está en Santiago, Daniela está en Viña del Mar, Alberto está en Chillán, y acá en la región del Maule tenemos un cliente particular que es una empresa de ingeniería, y que ellos, por ejemplo, empezaron a migrar desde Google. Migraron el correo electrónico, empezaron a trabajar con SharePoint y tenían mucha documentación todavía en Google Drive. Y no querían todavía moverse porque estaban ordenando. Una de las cosas que se logró hacer es, por ejemplo, hacer sincronía. Cada vez que se subiera, subiera alguien un documento a Cardex de casos, se ejecutaba un flujo de trabajo que me llevaba la información particularmente al lugar de Google Drive. Entonces siempre se mantenía actualizado. Ya sea un documento nuevo, una actualización, lo llevaba nuevamente a Google Drive. Y ojo, es con la herramienta de Power Automate. Porque la gracia de Power Automate es que no solamente conecta el mundo Microsoft, sino también es capaz de conectar otros mundos. Por ejemplo, el mundo de Google, el mundo de Dropbox. Por lo tanto, es súper potente lo que podemos lograr porque finalmente hoy día las tecnologías, y esto en realidad es una conclusión de año, de experiencia en esta industria, es que hoy día el mundo tecnológico tiende a ser más canónico, en el sentido que no te casas necesariamente con un vendor, no solamente tu plataforma es netamente Microsoft, no es totalmente abierta, no es totalmente Google. Hoy día puedes tener, porque hay organizaciones tan grandes que dependiendo de los objetivos toman diferentes caminos. Hay organizaciones que tienen Microsoft para el mundo colaborativo, pero tienen otras herramientas para el mundo RP o para el mundo de CRM. Y fácilmente son conversables. Y a punto a favor de Microsoft, Power Automate es la herramienta que nos permite hacer esas conversaciones interplataformas y lo mejor de todo, que son herramientas que el usuario se empodere y con las cuales puede trabajar. ¿Ya? Entonces, en ese sentido, también nos ayuda bastante el poder entender que hoy día, de cierta manera, las herramientas han tenido una maduración tremendísima, tremendísima en el sentido de que ya no estamos castigados y no estamos apartados a simplemente feudos, donde finalmente, si, tú tienes Microsoft, yo soy Google, ya entonces no hablamos más, no nos comunicamos. No, la verdad, hoy día las herramientas están basadas en una arquitectura de servicio y que finalmente todas las tecnologías con todas las plataformas son totalmente conversables y eso finalmente impacta en lo que yo les comentaba al principio, que es finalmente tener una transformación digital acabada con empoderamiento no solamente de áreas de TI, de arquitectura de software, sino también de los mismos usuarios, ¿ya? Es tremendo, porque a veces las organizaciones Dropbox lo empiezan a ocupar los usuarios, ellos descubren Dropbox, ¿ya? Ellos descubren que finalmente pueden ocupar, por ejemplo, estas otras herramientas de planificación como Trello. Oye, pero en Microsoft está Planner, no importa. Si quieres seguir trabajando con Trello, trabaja con Trello y haremos vinculación con Power Automate de lo que tú tengas en Trello hacia Planner. O si quieres, sigue trabajando en Trello. Entonces, finalmente, insisto, la transformación digital hoy día permite que los usuarios finales, los analistas contables, los periodistas, los diseñadores, personas que no necesariamente son informáticas, se empoderen de estas soluciones y empujen. Ellos finalmente son los que van a empujar a la organización a la transformación digital. ¿Ya? Ahí se me acabaron las preguntas. Los dejo, Héctor, con un avance que nos va a contar de lo que viene en la próxima sesión. Sí, en la próxima sesión, como bien dice ahí, nos vamos con lo que es gestor avanzado. Vamos a poder revisar con un poco más de detalle Héctor, lo que es... ¿Sí? te voy a interrumpir un poquito. Adelante, Daniela. Ahí, esas dos preguntas que mandaron recién. Para que no se quede. Ya, listo, la contestamos. Pero por mientras, Héctor, sí, termina. Vamos a contestar esas preguntas también, Daniela. Muchas gracias, te pasaste. Ya. Muchas gracias, Daniela. Sí, ahí vamos a dejar el avance y nos vamos a responder las dos preguntas que quedaron ahí al pendiente. ¿Qué vamos a ver la próxima semana? Vamos a poder revisar ya lo que son las listas, vamos a poder revisar lo que son las bibliotecas de documentos, vamos a poder hacer algunas vinculaciones ahí entre listas, documentos,
bibliotecas, poder ya unir un poco más lo que hoy estábamos comentando, que finalmente es este ecosistema o estos legos gigantes. Ahora vamos a empezar ya a ocupar algunos componentes internos que vendrían siendo ya nuestros orígenes de datos, que después también nos va a servir para las sesiones número 3 y 4. Y nos vamos a enfocar en eso la próxima semana. Así que están todos cordialmente invitados, ya que la próxima semana se nos viene muy buena la sesión. Y no sé si quieres comentar algo más, Juan, con respecto a la próxima semana. Sí, no, la verdad es que la próxima semana empezamos a avanzar mucho más en la gestión de contenido, ¿ya? Y hoy día vimos el paraguas, el sitio de trabajo, cómo podemos modificar algunas cosas interesantes, pero la segunda sesión es importante porque empezamos a estructurar contenido, crear bibliotecas, crear listas, por ejemplo, mostrar rápidamente algunas cosas con las columnas. Esa es la idea, un poco llevarlo. Para la tercera sesión empezar a profesionalizar un poco más con las Power Apps, ¿ya? Con respecto a las últimas preguntas, que no queremos dejar afuera a Jorge Muñoz. Don Jorge Muñoz pregunta, ¿qué seguridad hay que Power Automate se mantenga por los tiempos de los tiempos, de aquí a la eternidad? Ya sé por dónde va su pregunta, don Jorge. Ya sé por dónde va su pregunta. Por lo que se ve, tiene muy buen camino por recorrer aún Power Automate, ¿ya? Y solamente partiendo por una base, Power Automate viene a suplir también algo que hoy se está yendo ya de nuestro roadmap, que es los flujos de SharePoint Designer, que es algo que también vamos a comentar breve la próxima semana. Y Power Automate vino a reemplazarlos por completo. Así que la probabilidad o la posibilidad de que Power Automate se mantenga de aquí a unos años más, totalmente. Yo me la juego por Power Automate, la verdad. Y voy a reforzar eso. Yo creo que la pregunta de Jorge va por eso. Tengo la sensación, respiro el dolor de Jorge, porque seguramente empezó a trabajar con flujos de SharePoint Designer y en un momento determinado Microsoft dijo, flujos de SharePoint Designer, que es una herramienta que se utilizaba para hacer flujo, ya no van más en la nube. Jorge, créeme que a nivel de Power Automate, la base está pensada incluso no solamente para Automate, sino también para Azure, a través de una aplicación que permite hacer lógica de aplicaciones. Por lo tanto, es una idea y es un servicio madurado que está pensado para la estructura general de la nube de Microsoft, Azure y Microsoft 365. Por lo tanto, lo que dice Héctor tiene bases técnicas muy sólidas para decir, ¿sabes qué? Esta es la capa. Esto es simplemente la capa, finalmente, de un núcleo que eso se va a mantener. Y no vamos a tener problema en Designer, que estaba enfocado en fabricar algo en el equipo del cliente, donde dependía de una aplicación de escritorio. Acá no, como está en la nube, es responsabilidad de Microsoft estarla actualizando y darnos el servicio. Entonces, en ese sentido, yo creo que la maduración de Power Automate y la necesidad de castigar de cierta manera los flujos antiguos, vale la pena. Vale la pena porque finalmente, créeme que, y lo afirmo, cuando te quieran, creo que conocer a don Jorge, te firmo que el Power Automate o la lógica de construcción del Power Automate, que podría cambiar de nombre, se va a mantener por mínimo unos 10 años más. Por lo menos el roadmap, como está pensado, del cual nosotros hemos tenido un poco más de acceso, sí, nos indica así. ¿Ya? Y para ir cerrando, porque nos quedan otras preguntitas ahí, vamos a tratar de satisfacerlas todas. ¿Posee hasta doble autenticación de usuario? Ahí yo creo que don Héctor es el hombre para contestar eso. ¿Cuál es la gracia? Que finalmente nos permite manejar SharePoint, y acá nos vamos también por el lado de Azure también inclusive. Nosotros podemos manejar doble autenticación. Ya el True Factors está disponible, obviamente no a nivel de usuario final. Acá obviamente tiene que haber un usuario ya un poco más, no sé si la palabra es especialista, pero sí con un poco más de conocimiento ya en cuanto a políticas de seguridad, para que puedan configurarlo de mejor forma. Pero sí, está habilitado. Incluso acá existe la posibilidad de ocupar la aplicación que se llama Microsoft Authenticator, que es finalmente el que nos da un token para poder generar el segundo factor. Exacto. Hay diferentes métodos, teléfono, aplicación, nos permite el lado de la autenticación, tal como dice Héctor.
Muy bien, una pregunta de Gabriel, nuestro amigo Gabriel Cibaja, amigo estimado de Costa Rica. ¿Qué se recomienda a la hora de migrar mis sitios de SharePoint on-premise a SharePoint Online? Ahí puede haber una mezcla de varias cosas. Tenemos partners súper buenos que nos ayudan a hacer migraciones directas para los sitios completos, no solamente las bibliotecas, ¿ya? Voy a traer los nombres para las próximas sesiones, porque aquí tenemos muchos partners muy buenos y no sé si nosotros hemos utilizado, pero yo soy súper malo con los nombres, nosotros hemos utilizado algunos, particularmente para migrar todo. Ahora yo te recomiendo ahí ver la necesidad, porque a veces a lo mejor migrar toda la caja del sitio no es tan necesario, quizás por biblioteca. Y si es por biblioteca, quizás no dependas tanto de una solución de terceros, que es la que yo recomiendo en el caso de migrar sitios completos, y quizás ahí puedes hacer con SharePoint Migration Tool, migrar biblioteca, ¿ya? Eso puede ser una opción, ¿ya? En el caso que también se quieran migrar sitios de SharePoint Server a grupos de Teams, también, la misma vía. ¿Es tan bueno migrar los sitios completos o migrar la biblioteca? Yo haría un doble clic en eso, Gabriel, ¿ya? Pero sí, hay varios productos de terceros que te permiten migrar y el licenciamiento depende de cuánto lo quieras utilizar. Para nosotros que trabajamos haciendo migraciones de clientes, tenemos un licenciamiento que es mucho más caro, pero nos permite asegurar trabajar en muchos proyectos de migración. Para un cliente quizás no es tan caro porque va a depender de un usuario, entonces ahí hay algunas alternativas, ¿ya? Pregunta que las voy a juntar en otra. Jorge nos pregunta si es necesario registrarse nuevamente para las próximas sesiones. También como anónimo nos dice cómo nos podemos registrar para la próxima sesión. Vamos a estar nosotros en nuestras redes sociales colocando los puntos donde vamos a estar inscribiendo las próximas sesiones. Les pedimos que se inscriban. ¿Por qué? Porque les tenemos una sorpresa que las vamos a anunciar en la segunda sesión, que tiene que ver con algunos premios, algunos regalos, sorteos a las personas que participen en todas las sesiones que tenemos para la última sesión. Así que vamos a trabajar en eso. La última pregunta, ahí sí nos vamos, estamos pasados en algo de 12 minutos. G. Vargas pregunta, ¿él se puede controlar los apps de archivos de acuerdo al tamaño para administrar espacio en disco? El espacio del sitio, los sitios son siempre limitados. Sí, mira, ahí había unos cuantos cambios. No tiene que ver con algo funcional que uno como administrador de un sitio puede hacer. Eso depende exclusivamente de lo que pueda hacer un administrador de tenant o administrador del SharePoint completo. Ahí han habido algunos cambios y se pueden establecer algunas políticas, ¿ya? Yo prefiero revisar cómo ha cambiado esa política y responderte en la próxima sesión con mayor detalle cuando veamos los temas de las bibliotecas. En SharePoint Server sí estaba disponible. Yo como dueño del servidor podría decir, ¿sabes qué? El máximo son 50 megas, el máximo son 100 megas, el máximo son 2 gigas, ¿ya? ¿Por qué? Porque SharePoint Online te permite subir archivos de 2 gigas fácilmente, pero claro, si yo subo un archivo, una película, por ejemplo, un video de mi área de marketing, probablemente empiece a ocupar una cuota que voy a estar sobrepasándome la cuota corporativa, ¿ya? Entonces, hay algunas políticas que se pueden manejar y particularmente ahí voy a buscar cómo se ha actualizado y dónde se están aplicando. A don G. Vargas le vamos a poder contar, ¿ya? Sí, pero ahí yo quiero también destacar algo. Si bien ahí Juan habla muy bien a nivel nativo, a nivel de desarrollo, que tú podrías también generar acá o potenciar un poco más lo que es finalmente, no sé, la carga de un archivo, tú también lo podrías controlar por medio de la capa de usuario, finalmente. Por ejemplo, con un JavaScript, poder bloquear si es que el archivo tiene sobre, no sé, 500 megas, que no lo suba. Simplemente bloquearle y darle una advertencia al usuario de que el archivo supera la cuota máxima de carga. Y eso es posible. Es posible también poder potenciarlo de esa forma a SharePoint. Claro. Ahí voy a contestar también la última pregunta de Gabriel, nuestro amigo de Costa Rica. Ahora que tenemos Power Automate, ¿qué pasa con el historial de mis flujos de trabajo que se crearon en Designer 2010 con plataforma y 2013 usando Workflow Manager?
Es un dolor de cabeza, don Gabriel, eso lo debemos reconocer. Quienes venimos trabajando con SharePoint hace 20 años y teníamos muchas cosas en el servidor, créame que es un dolor de cabeza. No es simple, pero no imposible. Empezaron a aparecer algunos partners que nos ayudan a hacer esas migraciones si es que yo no tengo que reconstruirlo, ¿ya? Si mi pregunta fuera ¿cuál es la vía? Si son pocos flujos, prefiero reconstruir. Si son muchos, yo estaría pensando en elegir uno de estos partners que venden productos para Microsoft 365 que permiten leer de cierta manera unas estructuras de flujo y llevarlas, pero tampoco son todos, ¿ya? Los archivos de flujos de Workflow Manager y de flujos de SharePoint Designer estaban basados en esquemas XML y las particularidades de cada uno va a depender de la complejidad del flujo. Entonces ahí no hay una respuesta tan cerrada, Gabriel. Lamento decirte ese sentido. Y de que hay dolores de cabeza en ese camino, sí los hay muchos. Por lo tanto, depende de la complejidad, depende del tamaño de los flujos y depende de la cantidad de flujos también. ¿Ya? Ya, estimados, aquí en Chile ya se nos hizo noche, apagamos las cámaras, yo por lo menos apagué mi cámara porque ya hay poca luz, no voy a ver mucho. Le agradecemos mucho su participación, les dejamos el vínculo a nuestras redes para que se mantenga al tanto. Nosotros desde ya estamos ya preparando la próxima sesión del próximo miércoles. Agradecemos, fueron ya más de un centenar de personas que se conectaron en línea. Ahora algunos fueron ya saliendo, pero agradecemos mucho a todos la posibilidad de poder abrazarnos con este conocimiento y que sigamos trabajando juntos y que sigamos aprendiendo juntos en esta herramienta que ya cumple hoy 20 años. Así que, don Héctor, ahí lo dejo también para que usted se despida. Sí, muchas gracias a cada uno de ustedes, como bien comentaba Juan. Y bueno, nos estamos viendo ya en las próximas sesiones, próxima sesión relacionada ya con lo que es listas y documentos y la sesión ya número 3, que es Power Automate y Power BI. Así que los dejamos ya invitados, entren a Eventbrite para los que aún no se han registrado para los próximos eventos. Y eso, que tengan una excelente tarde, una excelente jornada para los que aún siguen trabajando. Y nos despedimos. Hasta la próxima. Muchas gracias a todos. Gracias también al equipo, Héctor, Daniela, Alberto, que estuvieron también ahí en backstage ayudando con las preguntas y la producción del evento. Nos vemos el próximo miércoles, estimados. Un gran abrazo. Que estén bien. Cuídense.